vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el día de hoy estaremos tocando los primeros 11 versículos. Y vemos ahí un llamado que tiene nuestro Señor para toda la humanidad. Pudiéramos interpretarlo en algunas secciones como para aquellos que todavía no han dado este paso de fe y de compromiso con el Señor. Quizás un mensaje para aquellos que todavía no son creyentes, pero también es un mensaje para aquellos que ya son creyentes y que pudieran tener alguna idea rara creyendo que es su esfuerzo, su habilidad y sus capacidades las que les tienen en la salvación, y para otros que han entendido que todo viene de Dios y lo único que nos queda es rendirnos en totalidad a Él. Pudiéramos quizá entenderlo de esa manera, o pudiéramos también verlo como el inicio en nuestro camino de fe y cómo ir quitando las ideas de autojustificación y cómo ir encontrando una exhortación en nuestra vida de la mano con el Espíritu de Dios. Como quiera que lo veamos, los puntos sé que hablarán a nuestra vida el día de hoy. ¿Ya estás ahí en Romanos 8? Capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor así: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una noticia grande de esperanza para cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesús, pero también es una puerta abierta para aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, no han tomado ese compromiso con el Señor. La esperanza es de que aquellos que están en el Señor, aquellos que están en Cristo Jesús, dice ahí, que no habrá ninguna condenación para ellos. ¿Quiénes son estos que están en Cristo Jesús? Versículo 1 continúa diciendo Pablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando Pablo habla acerca de la carne, está hablando de la inclinación natural del ser humano que tiene para con el pecado. No andamos de acuerdo a la voluntad de nuestra carne o de nuestro pecado o de nuestros deseos o de nuestros placeres, sino que de acuerdo a la voluntad del Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí, la carne y el Espíritu, ¿no? Para poder entender, porque no todos los deseos de esta carne son malos. Yo deseo comer cuando tengo hambre, deseo tomar agua cuando tengo sed. Eso no se está refiriendo a esta carne física literalmente, sino que a la inclinación hacia el pecado. Porque nuestra carne tiene inclinaciones que son buenas o necesarias, ¿no? De sobrevivencia muchas veces. Así que poder tener eso en mente cuando Pablo habla de la carne y cuando Pablo habla del Espíritu también. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso, algo que Pablo nos está mostrando aquí, mis hermanos, es de que hay una puerta abierta para la vida. Pablo le dice a esta iglesia, recuerda el contexto de la iglesia en Roma: judíos y gentiles creyentes, pero tienen un conflicto que es la ley. El judío dice, hay que cumplir también algunas cosas de la ley. Y el gentil dice, no, nosotros ya hemos sido libres de la ley. El problema es de que en esa libertad de la ley creían que era una libertad para pecar también. Y eso lo veíamos en las semanas anteriores. No es una libertad para pecar, vivir en gracia, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces aquí en este versículo 1, cuando dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, es la invitación que Pablo hace a nosotros el día de hoy a ver de que en Cristo, mis hermanos, nosotros podemos tener una vida libre de nuestro pasado. Todos tenemos manchas oscuras en nuestro pasado. Todos tenemos eso que nos causa vergüenza, eso que nos arrepentimos de haber practicado, de haber dicho, de haber hecho, todo eso. Bueno, el anuncio que Pablo está dando es de que nosotros en Cristo Jesús podemos ser libres de
esa vergüenza y de esa culpa del pasado. Eso es para aquel que todavía no es creyente, pero ¿qué tal para el creyente que todavía vive amarrado a su pecado pasado, con la culpa y con la vergüenza de lo que una vez dijo, lo que una vez hizo? Y Pablo está diciendo, no, para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Si Dios no te condena, ¿por qué te sigues condenando tú? Si Dios no te señala, ¿por qué te sigues señalando tú? Si Dios no se avergüenza, ¿por qué sigues cargando la vergüenza? Si Dios no te culpa, ¿por qué sigues cargando la culpa? Para aquellos que están en Cristo Jesús, dice que no hay ninguna condenación. Podemos, mis hermanos, nosotros ser libres del pasado, porque no hay ninguna condenación. Toda culpa, todo pecado, todo eso es levantado de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él hay vida. Y hay una vida nueva. Y hay una vida en abundancia. Y eso nos llena de gozo. Por eso venimos contentos a la iglesia. Confiados de que podemos acercarnos a Él con nuestras oraciones, con nuestros cantos, con lo que traemos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación. Podemos entrar con libertad. Pero si tú y yo venimos creyendo de que Dios no nos ha perdonado, de que nuestro pecado fue demasiado grande y por eso el Señor no lo puede quitar, va a ser difícil que creamos que nos escucha nuestras oraciones. Va a ser difícil que tú tomes un tiempo aparte para el Señor, porque vas a decir, de todas maneras no me escucha, ¿para qué me esfuerzo? Pero Pablo dice aquí que para aquellos que están en Cristo no hay ninguna condenación. Así que, mi hermano, no permitas que la culpa de tu pasado te mantenga alejado de la vida nueva que Cristo te ofrece. Una puerta abierta, donde encontramos la libertad de nuestro pasado. Pero no solamente eso, cuando tú vas al versículo 2 del capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No solamente somos libres nosotros del pasado, sino que a la misma vez el versículo 2 dice que nosotros somos libres del pecado. El pecado es esa fuerza que te amarra, que te detiene, que te dice lo que tú tienes que hacer y tú en obediencia lo haces. Pero dice que en Cristo nosotros somos libres del pecado. O sea que ahora tú y yo tenemos la capacidad de decirle a la tentación que no. O sea que cuando tú y yo decimos, ay, es que es demasiado fuerte y no puedo con esto, no, eso ya está sobre nosotros. Porque nosotros somos libres del poder del pecado. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo 2, nos ha librado de la ley del pecado. Y como consecuencia a ese pecado es la muerte. La libertad que Cristo nos ofrece no es una libertad, como decíamos la semana pasada, para hacer lo que nosotros querramos sin ninguna consecuencia, sino que es una libertad para vivir como Dios nos ha diseñado. Así como Dios nos hizo. Así como Dios hizo a Adán y a Eva, a su imagen, a su semejanza, con capacidades para decirle no al pecado, con libertades. Dios nos está llevando de regreso a ese inicio. Otros salimos del huerto allá en Adán y Eva, salimos. De ahí nos alejamos, se cerró el huerto, Dios puso ahí un ángel con una espada dando vueltas para que ellos no pudieran regresar al huerto. ¿Recuerda la historia en Génesis? Porque el huerto era el símbolo de la compañía y de la presencia de Dios. La Escritura dice de que a la luz del mediodía, a la claridad, la palabra de Dios se movía en ese lugar y andaba con Adán y Eva. Y cuando tú vienes a Juan, tú sabes cuál es esa palabra de Dios. Es Jesús, la presencia del mismo Dios. Pero cuando hubo ese pecado, se cerró ese lugar y se expulsó a Adán y a Eva de ese lugar de comunión con Dios.
Entonces, ahora lo que Cristo viene a hacer es regresarnos a ese lugar de comunión con el Señor. Vamos de regreso a nuestros inicios prácticamente, ¿no? Y entonces por eso en Cristo podemos encontrarnos nosotros libres del pasado y también nosotros podemos encontrarnos con la libertad del poder que el pecado tiene o tenía sobre nosotros, ¿no? O sea, al confiar en Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en cada uno de nosotros y nos da la habilidad para decirle no al pecado y así poder vencer nuestros hábitos, nuestros patrones pecaminosos de conducta y poderle dar un giro a la dirección que nuestra vida lleva. Así que si te sientes atrapado, mi hermano, en un ciclo de pecado, recuerda de que Cristo te ha liberado de la ley del pecado. Cuando tú te encuentres cayendo constantemente en el mismo pecado, recuerda que Cristo ya te liberó de eso. Así que tú tienes la capacidad de decir no. Antes no podíamos. Ahora en Cristo Jesús nosotros podemos decir no. ¿Por qué? Porque el Señor ha roto todas esas cadenas que nos ataban al pecado y nos hace esta invitación a vivir una vida libre de pecado. Eso es lo que Pablo está presentándole aquí a la iglesia en Roma. Al entregar nosotros nuestras vidas a Cristo Jesús, también encontramos ese verdadero propósito por el cual el Señor nos creó. Porque estamos regresando a nuestros inicios. Estamos regresando otra vez al principio. El problema, mis hermanos, con el que muchas veces nos topamos ya que empezamos nuestro andar en el cristianismo. Y el problema que está enfrentando la iglesia en Roma es esta idea de hemos logrado lo que tenemos en nuestra vida espiritual por nuestros esfuerzos, por nuestras habilidades, por nuestra lucha, por nuestras capacidades. Y muchas veces caemos nosotros en ese error. Ese error es el que nos hace levantar el dedo de juicio hacia otros que están en pecado. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros estamos donde estamos por nuestro esfuerzo, por nuestra lucha y por nuestras capacidades. Lamentablemente encuentra mucha fuerza eso. Y mira lo que dice el versículo 3. Aquí Pablo aclara la imposibilidad. No sé si esa palabra existe. Lo que es imposible para que el ser humano haga para obtener la salvación. No podemos obtener la salvación por nosotros mismos. Mira lo que dice el versículo 3. Y aquí es donde encontramos la advertencia contra la autojustificación. Al principio veíamos este llamado a toda la humanidad para esta vida nueva, pero en este pasaje Pablo también nos da esta advertencia contra la autojustificación. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Pablo, que la ley no podía hacer algo, había algo que era imposible para la ley. ¿Y por qué era imposible para la ley? Porque la carne es débil. O sea que la carne tenía que ir de la mano con la ley, pero al ser débil la carne, y estamos entendiendo que es esta debilidad hacia el pecado, esta fragilidad del ser humano de fallar constantemente, al ser débil la carne, entonces la ley no puede cumplir, diríamos, su propósito. Por eso le era imposible darnos la salvación a través de la ley. Entonces Dios, dice el versículo 3, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, lo mandó igual que nosotros, con nuestras debilidades, con el que Jesucristo fue tentado en el desierto. Esa es la debilidad humana, la tentación, pero con la gran diferencia de que Él nunca pecó. Él fue capaz de mantenerse firme ante la tentación. ¿Cómo le hizo Él? ¿O es que era Dios? No. Es que tenía la palabra de Dios y tenía el Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios.
Cristo también nos demuestra que se es capaz de vivir en un cuerpo humano con debilidades y vencer las tentaciones. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, ¿no? Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, siendo humano, ahí mismo condenó el poder que tenía la carne y el pecado. Versículo 4, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí viene la justificación, pero a través del sacrificio de Cristo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Y está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, Dios justifica en Cristo a aquellos que ahora andan de acuerdo a la dirección del Espíritu de Dios y no de acuerdo a la debilidad de la carne. Versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué traen en la mente esta gente? Piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué dice ahí? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto nos sirve para hacernos una evaluación. ¿Cómo ando en mi espiritualidad con Dios? ¿Qué da vueltas en mi mente constantemente? ¿La voluntad de Dios o la voluntad mía? ¿La dirección de Dios o la dirección mía? Una evaluación nos puede empujar a hacer ese versículo 4. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne tiene un resultado. ¿Cuál es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿cuál es el resultado? Vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todo aquello a lo que apunta la carne, el ser humano, los deseos de nuestro ser, a todo lo que eso apunta es a una enemistad con Dios. ¿Por qué nuestro ser se inclina a lo malo, a lo pecaminoso, y no se inclina a buscar y a servirle a Dios? Mi hermano, tú y yo no encontramos a Dios. No hay tal cosa de que encontré a Jesucristo y encontré mi salvación. Dice Pablo, no, eso no sucede. ¿Por qué? Porque la carne se inclina a hacer aquello que va en contra de Dios. O sea que nosotros no podíamos buscar y encontrar a Dios para encontrar nuestra salvación. Ese es un absoluto no. No podíamos hacer eso, y Pablo lo dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Es que no se sujetan a la ley de Dios. ¿Pero qué dice? Tampoco pueden. El incrédulo no puede someterse a los designios de Dios. Y aquí estamos nosotros, cristianos, obligando al incrédulo a que viva de una vida santa. Pero Pablo dice que no pueden. ¿Cómo nosotros pudiéramos exigirle a alguien que no tiene al Espíritu de Dios que viva de acuerdo a la voluntad de Dios? Pablo dice, no pueden. Versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, esto te debería de quitar una gran lucha, un gran peso o control, no sé qué sea. Pero a veces exigimos, incrédulo, no, ande bien, eso está mal, eso no lo debería de hacer. Es que no puede, es que no sabe. ¿Quién sí puede y quién sí sabe? La iglesia. ¿A quién sí se le debe exigir que ande de acuerdo a la santidad de Dios? A la iglesia. ¿A quién sí se le debe esperar que ande de acuerdo a la santidad del Espíritu de Dios? A la iglesia. No al mundo.
Pablo lo dijo en su primera carta a los Corintios: yo no les dije que no se juntaran con el mundo, no. Yo no fue eso lo que les dije, dice Pablo. Lo que yo les dije: no se junten con aquel que, llamándose creyente, anda en una vida de pecado. Pero con el mundo, a ese hay que darle testimonio. Ahí tenemos que ser luz. Pero no podemos, como iglesia, pedirle al mundo que actúe como cristiano. Pero sí podemos pedirle a la iglesia que actúe como cristiano y no que actúe como el mundo. ¿Me explico? Sí, me logré descifrar el pensamiento. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. Pablo menciona esto porque en la iglesia de Roma hay algunos que dicen o que creen que por su propia justicia han encontrado la salvación. Y Pablo le dice: no puede ser eso, porque ustedes con su esfuerzo no pueden alcanzar la salvación, porque su esfuerzo es un esfuerzo humano, es un esfuerzo en la carne, y la carne no puede sujetarse a la ley de Dios ni puede agradar a Dios. Por lo tanto, no puede ser por su esfuerzo. Pero a la misma vez nos enseña a nosotros a poder ver con otros ojos al mundo. Y al mundo le tenemos que hablar del amor y de la misericordia de Cristo Jesús. Y en la gracia a Dios usa su espíritu para convencer ese corazón. Y entonces ese corazón puede venir arrepentido a los pies del Señor, encontrar ahí su restauración, su perdón, su volver a nacer, su nueva creación. Y entonces ya le podemos regañar cuando hable mal. No es ese el propósito. Pero se necesita primero la base para que la casa sea edificada. No podemos exigirle al matrimonio incrédulo que viva como un matrimonio creyente cuando todavía no tienen la base, que es la salvación. Primero les presentamos la salvación en Cristo, y después Jesucristo dijo que teníamos que hacerles discípulos y enseñarles todas las cosas que Él nos había enseñado. Esta es una especie de advertencia, mis hermanos, cuando nosotros vemos nuestra vida y podemos ver nosotros cierto avance espiritual en nuestra vida, y no podemos gloriarnos de nada, porque todo esto es obra del mismo Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos en una deuda eterna y estamos eternamente agradecidos con Dios, porque Él ha hecho de nosotros lo que el día de hoy somos. No hemos sido nosotros los que nos hemos traído hasta aquí. Yo no escogí ser pastor de una iglesia. Yo había escogido trabajar en un restaurante, pero el Señor cambió el chip en el camino y trajo aquí. Ustedes no escogieron ser cristianos. Ustedes iban bien en su vida. Se la estaban divirtiendo requete bien. Se la pachangueaban cada viernes. Iban medio crudones el lunes al trabajo. Felices. La vida les pintaba bien, según ustedes. Pero iban derecho al infierno. Pero en su misericordia el Señor se atravesó en el camino de ustedes y les dijo: tengo un camino diferente para ti. Esta es la puerta. Cristo es la puerta. Y puedes entrar a un mundo totalmente diferente. Solo que hay ciertas condiciones. Vas a tener que esforzarte ahora a dejar la vida pasada. Pero ahora vas a tener vida. Lo que antes tenías, dice Pablo, era muerte y pecado. Ahora vas a tener vida, y vida en abundancia. Y entonces Cristo se cruzó en el camino de cada uno de nosotros y nos
convenció, nos llenó la mente y nos llenó el corazón y le creímos las cosas que nos prometió, le creímos de tal manera que dijimos, esto es lo que yo quiero, y por eso venimos cada domingo aquí, hasta el día de hoy. Porque hay algo que sucedió en nuestros corazones por la obra del Espíritu de Dios. Y eso es lo que cada mañana te levanta. Como decía nuestra hermana, recordándonos aquí nuestro devocional diario, cada mañana te levantas y sabes que tienes que acercarte a aquello que se atravesó en tu camino en algún día de tu historia, tiene para ti el día de hoy. Y vas en la radio y pones alabanzas. Y las grabas en un disco, las pasas en otro aparato. Y te compras tus audífonos para escuchar alabanzas y predicaciones. Ya no para la salsa ni para todo eso que invertías antes. Hiciste un cambio en tu closet. Hiciste un cambio en tus planes y tus deseos. Hiciste un cambio en tus amistades. Hiciste un cambio en tus placeres. Hiciste un cambio en la forma que estaba organizado tu día. Hiciste un cambio en tus prioridades. Te convertiste en alguien más y no te diste cuenta. Ese es Dios dándonos una vida diferente. Y muchos de nosotros ni nos damos cuenta de cada detalle que ha sucedido en nuestras vidas, y es el Todopoderoso transformándonos y haciéndonos a su semejanza. Por si tú creías que Dios no está obrando en ti, quizá esto te trae un poquito de luz. Sí, está obrando en tu vida. Quizá no vamos a la velocidad que nos gustaría, pero el que inició la buena obra la va a terminar. Y entonces Pablo dice aquí hay una advertencia: no fue por tu propia habilidad, ni por tu propia capacidad, ni por tus decisiones. Fue Dios el que vino y te comenzó a dar otra forma, así como el alfarero agarra el barro y le comienza a dar la forma que a él le parece bien. Y nos convertimos en eso, en la mano de Dios. Y nos comenzamos nosotros a formar en una persona diferente y nos damos cuenta de que, esto es obra de Dios, porque Pablo decía ahí en el versículo 3 que esto era imposible para la ley porque era débil a causa de la carne. La carne es débil, nuestras inclinaciones son pecaminosas. La advertencia, mis hermanos, es a no creer que es nuestro esfuerzo el que tuvo un papel crucial en nuestra salvación. Fue Dios el que hizo toda la obra. Y Pablo dice aquí, la humanidad es débil, es incapaz de salvarse. Esa es la elección divina. Entre muchos Dios te eligió. Entre el montón Dios te eligió. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué es eso de escogidos? Es como cuando vas a la tienda y aprietas todos los, aprietas los aguacates, ¿no? Los dejas para el que viene allá atrás ya todos aplastados, pues tú te llevas el que, este está bueno, ¿no? Y entonces entre muchos que fueron llamados a la cesta en la tienda, escogiste uno o dos, por caros y porque están buenos. Si no estuvieran tan caros, nos llevaríamos más. Pero los escogiste. Esto es lo que la Escritura presenta en cuanto a la elección divina de Dios. Solo que el aguacate, en su diferencia, no sé si fue un buen ejemplo o no esto del aguacate, pero el aguacate nos gustó porque ya estaba listo, ¿no? Pero en nosotros no había nada que a Dios le llenara o que Dios necesitara. Es que Dios necesitaba un pastor que estuviera acá los domingos. No, él pudiera haber hecho cualquier cosa. Pero en su gracia elige. No es porque lo que pasa es que Dios sabe lo que tú ibas a hacer en el futuro y por eso te escogió ahora. No,
Porque Él puede hacer eso con las piedras, le dijo a los judíos Jesucristo. Puede levantar hijos de Abraham de las piedras. No había nada en nosotros que pudiéramos nosotros decir: estas son las razones por las cuales Dios me eligió. Ese es un mensaje motivacional que muchas veces hemos escuchado para llenarnos un poquito la autoestima baja que traemos. Pero Dios no está en ese negocio. Él te eligió a ti y a mí porque le plació. Y por eso tú y yo estamos agradecidos. Porque si la evaluación fuera por capacidades, mis hermanos, yo no estaría aquí. Ni muchos de ustedes estarían aquí. Porque todos conocemos a personas más capaces. Pero Dios nos eligió porque a Él le plació. Y eso es lo que Pablo intenta enseñarle aquí a la iglesia, que está teniendo un conflicto por estas razones. No, que nosotros como cumplimos la ley, por eso estamos en la salvación. Y Pablo dice: no, la salvación es un asunto totalmente dado gratuitamente de parte de Dios, porque ustedes en su carne son incapaces de someterse a la voluntad de Dios, no pueden someterse a la voluntad de Dios, y todo lo que ustedes hacen desagrada a Dios. Versículos 7 y 8. Entonces encontramos de que es Él el que hace toda la obra en nosotros. Pedirle a un incrédulo entonces que ande de acuerdo a la voluntad de Dios no es lógico, es algo ilógico, porque no puede sujetarse y no puede agradar a Dios. Y luego nuestras ocupaciones, cuando estábamos en la carne, pensábamos lo que era de la carne y nos ocupábamos de lo que era de la carne. ¿Cómo puede alguien, pensando esas cosas y practicando esas cosas, encontrar la salvación? No puede. Es necesario que el Espíritu de Dios haga la obra entonces. Pero en esos mismos versos, mis hermanos, encontramos a la vez nosotros una exhortación, como un empujón para que nuestra vida la vivamos de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Ya que vemos que la carne en realidad no trae ninguna ganancia, lo que trae es la muerte. Entonces Pablo dice: mejor inclínate hacia lo que el Espíritu de Dios te dice, ¿no? Porque en el versículo 6, el final del versículo 6 decía: pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces Pablo dice, o nos presenta esta nueva vida que podemos encontrar nosotros si depositamos la fe que Él mismo nos ha dado en Cristo Jesús, porque aún la fe que tenemos nos fue dada. Cuando depositamos eso mismo que Él nos da en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios entra a tu vida y entró a mi vida, y entonces nos da ahora una nueva dirección y nos motiva, Pablo aquí, a ocuparnos en esa nueva dirección que el Espíritu Santo da, porque esa dirección o esa nueva vida va a producir una vida totalmente diferente y va a producir también paz, dice al final del versículo 6. La vida abundante, mis hermanos, no es una vida en abundancia de lo material, como a veces lo hemos escuchado. La vida abundante que Dios promete no es una vida que abunda en lo material. No, esa es una mente materialista, una mente enfocada en lo terrenal, una mente enfocada en el aquí y ahora, no en lo eterno. La vida abundante que la Escritura nos ofrece es una vida significativa, o sea que tiene sentido tu vida ahora. Tiene un porqué de existir, tiene un porqué de vivirla. Antes era en esta vida, ¿para qué la vivo? Ahora, nuestra vida tiene sentido, tiene propósito, tiene dirección. Una vida abundante es una vida que es significativa, y la vida que se nos promete es esa vida significativa, y es una vida plena, una vida completa, satisfecha en Dios.
A veces tenemos corazones insatisfechos. La vida que se nos promete es de que en el Señor podemos encontrar la satisfacción de nuestra vida. ¿Cómo te sientes el día de hoy, mi hermano o mi hermana, en cuanto a tu vida? ¿Te sientes incompleto o te sientes completo? La promesa es de que en Cristo podemos encontrar la satisfacción de nuestra vida. Esa es la vida abundante que se nos promete en la Escritura, ¿no? Y una vida abundante, mis hermanos, va más allá, decíamos, de lo material o de cualquier éxito terrenal. Y eso implica esta relación profunda y continua con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu ahora está dentro de ti. Y en esa vida ahora experimentas paz, experimentas gozo, experimentas satisfacción espiritual. Muchos de nosotros, en nuestro pasado, sin darnos cuenta, andábamos por lugares espirituales tratando de satisfacer esa necesidad espiritual. Algunos de ustedes fueron a brujos o qué sé yo. No voy a dar nombres, pero yo sé que algunos fueron, porque esas son confesiones secretas, ¿no? Pero sé que en algún momento. Pero era porque sus corazones sabían de que existe un mundo espiritual y en ese mundo espiritual podría haberse encontrado algo de satisfacción. El problema es de que no teníamos la dirección correcta. ¿Dónde se encontraba esa satisfacción? Algunos la comenzaron a buscar en otras creencias, en una fe fraudulenta, en doctrinas falsas, tratando de satisfacer la necesidad espiritual, encontrando en otros dioses o en otras prácticas cierta tranquilidad espiritual, algo que nos hiciera creer que estábamos conectados con algo superior a nosotros. Pero solamente en Cristo encontramos la verdadera satisfacción espiritual. Yo recuerdo que leía unos libros de cómo despegarme de mi ser y hacer esos viajes astrales. Nunca pude hacerlo. Los leía y trataba de practicarlo, pero nunca me despegué del inicio. Pero andaba buscando una conexión espiritual. El que anda en pecado, mis hermanos, lejos de Dios, está buscando satisfacer una necesidad interna. El que anda tocando las puertas del pecado está tratando de satisfacer una necesidad que trae, que no sabe que solamente en Cristo se puede encontrar la satisfacción. Puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser mujeres, puede ser dinero, puede ser fama, puede ser compras, posesiones, qué sé yo, éxito. Porque nos puede eso hacer sentir mejores, tranquilos, en paz. Pero la paz, la tranquilidad y todo eso, Pablo dice que viene de andar con el Espíritu. Entonces queremos acumular riquezas para tener paz cuando vengan las situaciones económicas difíciles. Pero Pablo dice, no, la paz se encuentra en Cristo. Y puedes tener esa paz, como dice el canto que a veces cantábamos, puedes tener paz en medio de la tormenta. Porque la paz que Dios ofrece es una paz diferente. Es tan diferente que es verdadera. Gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 11 de capítulo 8. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó, y esto es donde nos da estas exhortaciones Pablo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, o sea, si este espíritu, que fue la fuerza que le dio vida al cuerpo de Jesucristo cuando estaba en la tumba,
ese espíritu que lo levantó de entre los muertos, ese espíritu mora en ustedes. ¿Creen ustedes que el Espíritu de Dios mora en ustedes? No muy convencidos, ¿verdad? ¿Son ustedes cristianos? Tampoco están muy convencidos. Vamos a regresar al primer punto. Hay una puerta abierta. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pablo dice, si tú eres creyente, tú tienes al Espíritu de Dios. Y si tú tienes al Espíritu de Dios, tú tienes a aquel que levantó a Jesús de la tumba. ¿Vamos bien ahí? Ese que levantó a Jesús de la tumba te vivificará a ti también en ese cuerpo mortal que tienes. Le va a dar una vida nueva, una vida diferente. ¿Por qué? Porque es ese espíritu el que vive. Dice ahí, el espíritu que mora en vosotros. Aquel espíritu de Dios entra al cuerpo inerte de Jesús en la tumba y le dio vida. Y Pablo dice, ¿qué crees que sucederá contigo cuando ese mismo espíritu de Dios entra en ti? ¿Tú crees que no va a pasar nada? Dice Pablo, te va a vivificar también, te va a dar esta vida nueva que se nos está ofreciendo, una vida plena, una vida satisfecha, una vida donde nuestro corazón encuentra paz y tranquilidad, una vida que desborde amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Son los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Entonces Pablo está diciendo, no puedes vivir una vida nueva con las mismas prácticas del pasado. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tenía las prácticas pecaminosas del pasado era un cuerpo que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero ahora que este espíritu que da vida ha entrado en ti, ahora este cuerpo ha tomado vida y es una vida nueva. ¿Por qué? Porque nuevas criaturas somos. Ya las cosas viejas y todas. Amén. Somos nuevas personas, somos una creación nueva. Igual de pelones y gorditos, pero por dentro somos diferentes. Y tenemos esperanza. Y estamos en las manos del Señor. Y de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar. Y tenemos una vida que puede encontrar su satisfacción en Cristo Jesús. Tanto emocional como espiritual. Tenemos la puerta abierta, mis hermanos, para vivir una vida plena. ¿Qué es lo que nos detiene entonces en nuestra vida de fe? Vivir una vida al máximo. ¿Qué es lo que todavía nos encadena a las satisfacciones que el mundo da? ¿Qué es lo que nos encadena a los placeres del mundo? ¿Qué es lo que todavía nos detiene? Si Pablo dice que el Espíritu de Dios nos ha librado del pasado y nos ha librado del pecado y nos ha librado de la muerte. ¿Qué es lo que nos hace regresar y tocar las puertas del pecado para encontrar un poco de placer o de tranquilidad o de paz o lo que sea? ¿Qué nos empuja a eso? ¿Qué es lo que tiene que morir en nosotros todavía? ¿Dónde tenemos que alimentarnos más para fortalecernos? ¿En dónde encontramos la fortaleza en esos momentos de debilidad? En el Señor. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes están llenos de oportunidades en nuestra nueva vida que Dios da. Y entonces nos regresa esto a lo primero que hablábamos. A los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Como un círculo nos trae otra vez al principio. Así que, mis hermanos, si ustedes han depositado su fe en Cristo Jesús y si ustedes tienen al Espíritu de Dios dentro de ustedes y si es verdad que ese Espíritu de Dios está dentro de ustedes, ese Espíritu de Dios les ha dado vida,
porque está morando en ustedes, les ha vivificado. Así que, mis hermanos, tenemos que vivir libres de la culpa y tenemos que vivir libres de la condenación, porque ese era el viejo hombre, el que estaba en sus pecados. Somos libres del pecado, quiere decir que no tenemos que seguir pecando, no tenemos que obedecer a la tentación, tenemos la capacidad de decir que no, hemos sido libres de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Eso tenemos vida eterna y tenemos una vida llena de paz. Tenemos la capacidad de agradar a Dios. Tenemos la capacidad de vivir una vida que le agrade a Dios. Tenemos mucho que ganar, mis hermanos, en este camino del cristianismo. Pudiera ser difícil el crecimiento o lento, quizá, mis hermanos, pero recuerden de que no estamos solos. El Espíritu de Dios está en nosotros y está caminando con nosotros y está avanzando también por nosotros. Tenemos nosotros que creer lo que la Biblia nos enseña y no lo que nuestros sentimientos o nuestros ojos pudieran ver. Así que si no has tomado un compromiso serio con Dios, mi hermano, quizá hoy es el día que tomes ese compromiso con el Señor. Si en algún momento de tu historia tomaste un compromiso con Dios y lo hiciste a un lado por X o Y razón, bueno, hoy es la oportunidad de reiniciar ese camino con el Señor. Y si ya tienes tú un compromiso y lo has mantenido con el Señor, mi hermano, hoy es tiempo de reafirmarnos y de poner nuevas metas en nuestra vida de fe. Porque nunca vamos a dejar de crecer. Porque si estamos vivos, seguiremos creciendo en el Señor. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. ¿Te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear? Encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.